La principal actividad de un médico es intentar resolver problemas de los pacientes. Eso es lo que ya hemos visto antes. Y ante una situación de incertidumbre, lo que busca un médico es acercarse al problema del paciente, al padecer del paciente, para establecer un diagnóstico. Esta capacidad, como cualquier otra, se va adquiriendo con el tiempo y con la experiencia, pero su estudio se inicia con el aprendizaje de lo que se llama propedéutica, que es una de las ramas de la semiología, que probablemente ya lo vieron en el primer semestre, y que se preocupa de reunir y explicar cada uno de los síntomas y signos para llegar a un diagnóstico. En la sociedad actual, donde los seres humanos viven cada vez más, las consultas médicas duran cada vez menos. Los médicos no tenemos tiempo para atender a nuestros pacientes y los pacientes no tienen tiempo en el diario vivir de ir a consultar al médico. Por tanto, cada vez más nuestros pacientes van siendo susceptibles a un trato más impersonal, más deshumanizado, deshumanizante y llevando o puede llevar esto a una crisis de salud. Entonces, en conclusión, vamos perdiendo la narración de la enfermedad en el lenguaje del paciente, lo que se llama el padecimiento del paciente. Y de ahí temas como la medicina narrativa, que es algo que vamos a abordar. Y aquí una cita de John Berger, un escritor, que dice que no hay muchos médicos que sepan diagnosticar bien. Ello no se debe a que carezcan de conocimiento, sino a que son incapaces de comprender todos los datos posiblemente relevantes. Y no nos referimos solo a los datos físicos, sino también a los emocionales, a los históricos, a los socio-medioambientales. Buscar una afección concreta en lugar de buscar el verdadero problema sobre un hombre es donde radica la importancia de la empatía, del conectar con el paciente en el proceso diagnóstico. Los objetivos de esta clase son aplicar el razonamiento clínico para identificar y recolectar información relevante en el proceso de una anamnesis dirigida, desarrollar una comprensión profunda de este enfoque y de la estructura de anamnesis guiada por hipótesis, y fortalecer ciertas habilidades para sintetizar la información clínica y formular hipótesis sindromáticas que estén basadas en la anamnesis y que sean fundamentadas. Ya hemos enunciado que en una anamnesis hay que ser capaz de conectar con el paciente y llevar a cabo un interrogatorio, una entrevista que sea lógica, ordenada y que sea completa respecto a la sintomatología. Pero además tenemos que saber priorizar y en el caso de una urgencia o de una evaluación de gravedad, saber en un triage qué preguntar primero o qué es lo más relevante a preguntar. Es importante recalcar que la anamnesis dirigida por hipótesis es probablemente la herramienta más poderosa que van a tener para formular un diagnóstico preciso y que deben dedicar tiempo a comprender profundamente el problema del paciente. El examen físico parte de el proceso o el método clínico y luego la formulación de una hipótesis sindromática, pensando primero en lo más frecuente, sin olvidar lo infrecuente o lo raro, y estas hipótesis sindromáticas contrastarlas con guiones de enfermedad, como ya hemos visto en la clase de método clínico. El motivo de consulta va a ser el punto de partida. Y acá es importante definir que dentro del problema de salud los pacientes tienen malestares, padeceres y lo que llamamos enfermedad. El malestar en sí es algo inespecífico y desorganizado que hay que develarlo o delimitarlo adecuadamente y es de suma importancia dentro del motivo de consulta. A esto, al malestar, se asocia toda la información que corresponde a la esfera social, se vincula con la disfunción o exclusión de lo que nos permite llevar una vida independiente, nuestras actividades básicas y autónomas cotidianas. Este malestar habitualmente es lo que se transforma en el motivo de consulta del paciente, en lo que lo lleva a la consulta de un médico o de atención de salud.
El padecer, en tanto, involucra la esfera psicológica y atañe a las emociones y percepciones que tiene el paciente frente a la enfermedad. Y la enfermedad en sí involucra muchas veces el motivo de atención. La enfermedad es la traducción de todo el problema clínico del paciente a un diagnóstico que motivará las conductas del profesional de salud. Entonces, en resumen, de manera habitual el malestar tiende a constituir el motivo de consulta del paciente, mientras que la enfermedad tiende a ser el motivo de la atención. El síndrome en todo este proceso viene a resumir básicamente el conjunto de síntomas y signos que representan el problema de nuestro paciente. Y hay que recordar que desde este punto de partida, nuestra tarea como médico no es siempre curar, sino es que comprender el problema, empatizar, conectar y acompañar para realizar una intervención que sea oportuna en la historia natural del proceso de salud y enfermedad, con atención al malestar o al motivo de consulta por el cual viene nuestro paciente. El síntoma cardinal. Una cosa es el motivo de consulta que ya dijimos que tiende a ser el malestar del paciente. Y el síntoma cardinal habitualmente es el síntoma que nosotros identificamos dentro de la anamnesis para ser un punto de partida para la mayoría de nuestras decisiones clínicas. Es en sí el síntoma principal que englobado de alguna forma en un modelo de enfrentamiento nos va a permitir definir el problema de salud de nuestro paciente. Y habitualmente estos síntomas cardinales se agrupan en semiología en síntomas que tienen patrones agregados o en reconocimiento de patrones. Por eso que hay capítulos en el Goich o en el Argente Álvarez de semiología, un capítulo sobre dolor, por ejemplo, un capítulo sobre astenia, que les recomiendo leer el capítulo de astenia de Argente Álvarez y del Goich para resolver el caso clínico uno que están revisando y generar los algoritmos diagnósticos y los esquemas de enfrentamiento. Hay también definidos síntomas como disnea, fiebre, cefalea, etcétera. Agotar el síntoma. El objetivo es recolectar la información suficiente para formular una hipótesis precisa y evitar errores de interpretación. Y por tanto, se incluyen los detalles del síntoma o de la transformación semántica que generamos. De aquí, por ejemplo, cuando está la agregación del síntoma dolor, que es habitualmente el primer síntoma que revisan todos los ramos de semiología, viene consigo esta mnemotecnia que se llama Alicia, que agota el síntoma dolor desde antigüedad o inicio, su localización, su irradiación o propagación, su carácter o las características de este dolor, la intensidad de dolor y la atenuación o agravación con que se atenúa, así como también los síntomas acompañantes, que es lo que veremos a continuación. Agotar el síntoma, por tanto, es explorar todos los aspectos relevantes del síntoma cardinal para obtener como una imagen completa y precisa de la naturaleza del problema. Los síntomas asociados, como su nombre lo indica, es síntomas que se adicionan y que pueden estar en correlación con el síntoma cardinal. Ejemplo, en el caso, por ejemplo, de un dolor torácico, la presencia de taquicardia como signo, disnea, diaforesis o sensación de palpitaciones puede hacer pensar en que este dolor torácico es de origen cardíaco. Además del síntoma cardinal, agotar el síntoma y los síntomas asociados, es fundamental integrar la fisiopatología, tanto del síntoma cardinal como su correlación con el sistema involucrado. En este caso, que ya veíamos del dolor torácico, la fisiopatología, por ejemplo, del síndrome coronario agudo o del dolor de origen coronario, tiene que ver con la obstrucción coronaria que lleva a isquemia. Y esto explica el dolor y la irradiación del dolor, así como las alteraciones del electrocardiograma.
Pues bien, ya sabemos que el motivo de consulta, el síntoma cardinal y los síntomas asociados son fundamentales para la construcción de la representación del problema, que sabemos que cuando lo construimos respondemos a las 4 preguntas básicas que vimos en la clase anterior. Ahora, hay ciertas estrategias de razonamiento clínico que nos pueden ayudar a tener una mejor definición del problema. Y estas estrategias no hay una mejor que otra, sino que las debemos como utilizar en distintas etapas. Y también ocuparemos algunas más que otras en distintas etapas también de nuestra formación médica. Comenzaremos con el método exhaustivo, luego definiremos lo que son los algoritmos diagnósticos, el reconocimiento de patrón y el método hipotético deductivo. Es importante que hay que mantener una mente abierta y ajustar el enfoque de acuerdo a esta estrategia mientras va surgiendo nueva información, y flexibilizar es la clave para evitar cometer errores y llegar a un diagnóstico correcto. ¿A qué se refiere el método exhaustivo? Es cuando se reconocen todos, pero definir todos los datos y el examen físico de pies a cabeza de forma completa. O sea, como viene entregado el caso clínico y como va a ser entregado esta semana el examen físico del paciente Juan. Eh, Acá no se escatima en información, por tanto es registrar toda la información entregada por el paciente. Y es importante decir que este método exhaustivo, de a poco uno lo va abandonando después de semiología con la experiencia, dado que encuentra procesos que son más eficientes o preguntas más dirigidas. A eso le llamamos a la anamnesis dirigida por hipótesis, que de algunas formas nos hace más eficiente el proceso para, por ejemplo, no estar en una entrevista clínica 3 horas y registrar 5 o 6 páginas de historia clínica. En el otro extremo probablemente estén los algoritmos diagnósticos o los algoritmos de enfrentamiento diagnóstico. Acá se utiliza un camino preestablecido que sigue una serie de procesos o pasos de preguntas que llevan a un diagnóstico. Habitualmente el ejemplo más clásico es cómo se estandarizan las guías de cuidado sobre, por ejemplo, alguna patología GES, y se presentan algoritmos de enfrentamiento o manejo. La ventaja es que cuando existen guías de enfrentamiento, esto estandariza el cuidado del paciente y reduce la variabilidad de enfrentamiento de distintos médicos. La desventaja es que puede ser un poco más rígido y puede no considerar las particularidades de mi propio paciente o del problema o el padecer de mi paciente. Por tanto, es útil en patologías que son muy prevalentes y que cuentan con guías clínicas. Y es muy utilizado muchas veces por los médicos expertos o los subespecialistas que tienen algoritmos de enfrentamiento a las patologías específicas o a los diagnósticos específicos que ellos manejan. Dentro de los modelos de razonamiento clínico que vimos el año pasado, teníamos dos extremos, el sistema 1 y el sistema 2. El sistema 1, que era un sistema heurístico o de reconocimiento de patrón, que era rápido, muy susceptible al error, y el modelo que era analítico o más bien de hipótesis y deducción. Del reconocimiento de patrón, también llamado como método de la Gestalt o de la forma o de la imagen, se basa que con ciertos datos iniciales se hace una identificación rápida de los síntomas y signos y por tanto del síndrome al cual estoy enfrentándome. Y depende de que yo ya haya visto o ya conozca el síndrome que voy a ver. Por tanto, con poca información reconozco rápidamente una imagen o un patrón. La ventaja de esto es que es muy rápido, pero se basa en la experiencia que tenga previa. La desventaja es que ya sabemos que como el reconocimiento de patrón aborda el sistema 1, puede llevar a errores y sesgos. ¿Cuándo será más útil? Será más útil cuando el síntoma o signo que estamos abordando como síntoma cardinal tiene muy alta especificidad para una
un diagnóstico o una enfermedad específica. Pero, ya dijimos, puede llevar a error. ¿Qué es importante del reconocimiento de patrón? Es que habitualmente cuando hacemos una anamnesis dirigida o pensamos cómo abordar un síntoma cardinal, siempre de alguna forma u otra reconoceremos ciertos patrones o conocimientos significativos previos que vamos adquiriendo y que hemos ido organizando en nuestra mente. Entonces hay que pensar el reconocimiento del patrón como un inicio, no como un fin del proceso. Respecto al método hipotético deductivo, que se vale más bien del sistema 2, es una forma que a partir de los primeros datos generados o de la primera información o los primeros síntomas, se generen una lista breve, habitualmente 3 a 5, hipótesis presuntivas asociadas a conductas o una organización del conocimiento intencionada y dirigida. Y acá es la importancia de la hipótesis, o perdón, de la anamnesis dirigida por hipótesis, que a partir de estas tres, por ejemplo, hipótesis presuntivas, nosotros vamos a dirigir las siguientes preguntas al paciente, que van a ser, por ejemplo, de síntomas asociados, preguntas abiertas también, o del síntoma cardinal, para agotar el síntoma, y vamos a ir viendo, de acuerdo a sus respuestas, cómo esto va confirmando las posibles hipótesis o descartando las hipótesis. ¿Para qué? Para generar la representación del problema que nos lleve a la generación de un síndrome, no de un diagnóstico etiológico. Y acá un ejemplo. El mismo paciente con dolor torácico podría tener una lista de hipótesis presuntivas como, por ejemplo, un síndrome coronario, un síndrome aórtico agudo, una miopericarditis o un embolismo pulmonar. Y de acuerdo a el enfrentamiento de estos síndromes, podríamos saber qué es las preguntas que vamos a ir a hacer dirigidamente al paciente respecto a esta hipótesis. La ventaja es que el método hipotético deductivo tiende a ser sistemático y minucioso, lo que lo hace ideal para abordar casos complejos. Y va de lo general a lo particular. Por tanto, si es que no calza o si se descarta una posible hipótesis respecto a la respuesta o al resultado de un examen complementario, retrocedemos un paso en nuestro esquema de enfrentamiento o en nuestras hipótesis y buscamos respecto a las otras posibles hipótesis presuntivas. La desventaja es que tiende a ser un poco más lento que el reconocimiento de patrón y que el algoritmo diagnóstico, pero más rápido que el método exhaustivo. Del proceso de la anamnesis guiada por hipótesis, esto va de alguna forma tener ciertas etapas que he tratado de resumir. Uno, es fundamental la delimitación del problema, o sea, de la información entregada por el paciente, saber qué es lo que vamos a tomar como relevante de ese padecer. Luego de este padecer, vamos a hacer la transformación semántica a partir de la información que nos entrega el paciente a el síntoma semiológico que ello conlleva. Y vamos a tratar de parafrasear o confirmar si el síntoma que estamos traduciendo es lo que realmente padece el paciente o el malestar del paciente. Y vamos a generar hipótesis iniciales, hipótesis presuntivas, que nos van a guiar en esta anamnesis guiada por hipótesis a una exploración dirigida respecto a las preguntas a formular, al examen físico a realizar y a las pruebas complementarias para confirmar o descartar ciertas hipótesis. Importantísimo es para aunar todo esto dentro de un síndrome, es abordar los síntomas asociados y una vez que ya tenemos el síntoma cardinal junto con los síntomas asociados, integrar esto como el proceso fisiopatológico del sistema que estamos abordando. Y si son múltiples sistemas, también tratar de comprender la fisiopatología, que es una fisiopatología básica para dar entendimiento a la representación del problema que vamos a construir. Finalmente, cuando ya entendemos el problema y generamos la síntesis del problema, la representación del problema, esto tenemos que llevarlo a
al relato de las hipótesis sindromáticas que nos parecen más probables. Y esta hipótesis sindromática, tener un fundamento o fundamentarla, ya sea mediante el relato de los síntomas presentes o ausentes y de la fisiopatología que ello conlleva. Entonces, hipótesis sindromática fundamentada es la recolección de ya toda la información sintetizada, formulada en un síndrome y que esta información sea coherente, lógica y ordenada. Ejemplo, un paciente con dolor torácico que tiene características de este dolor de características coronarias, antecedentes de disnea, antecedentes de hipertensión, podría recibir entonces como hipótesis a probar y a fundamentar la hipótesis de síndrome coronario agudo. Para terminar, mensajes de esta presentación que cortita es la importancia de la anamnesis dirigida. Es la herramienta más poderosa y tiende a formular un diagnóstico preciso, por tanto debemos dedicar tiempo a comprender en profundidad el problema del paciente. La anamnesis dirigida no es consignar toda la información que nos cuenta el paciente, sino que saber sintetizar la información relevante y que de alguna forma se integra en un síndrome. El motivo de consulta y el síntoma cardinal van a ser nuestro puntapié inicial para iniciar todo este proceso. Y las estrategias de razonamiento que ya vimos, como el reconocimiento de patrón, el esquema diagnóstico o el algoritmo diagnóstico, el método hipotético deductivo y el método exhaustivo, cada uno de ellos nos va a ayudar a recolectar información relevante y ocuparemos uno u otro de acuerdo a la etapa de experiencia que tengamos y la necesidad de ya sea un problema simple o un problema complejo. Fundamental, como ya hemos dicho en otras clases, es la transformación semántica y reconocer las definiciones correctas de cada uno de los síntomas y contrastarlo con lo que nos cuenta coloquialmente el paciente para saber que estamos definiendo su síntoma de forma correcta. Y tener presente que la fisiopatología o lo que han aprendido de fisiopatología es muy importante para entender el problema y para que cada uno de los síntomas asociados, así como el síndrome en su conjunto, tenga un fundamento diagnóstico. Recuerden, tareas y lecturas sugeridas, tareas, seguir trabajando en el caso clínico 1, que la próxima semana debe ser entregado respecto al examen físico que va a ser dirigido esta vez, así como la anamnesis dirigida. Asegúrese de identificar correctamente el motivo de consulta, el síntoma cardinal y formular hipótesis sindromática. Como lectura adicional, les sugiero, y que esto van a ir haciendo estudio paralelo con semiología, leer el capítulo 5 y el capítulo 11 del libro de semiología de Argente Álvarez de la tercera edición, que uno es sobre anamnesis o entrevista narrativa y el otro es sobre en sí la hipótesis diagnóstica y los métodos de cómo generamos los diagnósticos. También como lectura adicional subí como PDF el capítulo 5 sobre hipótesis diagnóstica y diagnóstico diferencial del libro Razonamiento Clínico en la era de la medicina digital. Muchas gracias por su atención. Recuerden que todos los videos están siendo subidos a mi canal de YouTube. Em, Como mensaje de reflexión, recuerden que el razonamiento clínico da fundamento a decir que la medicina es un arte y es un arte de comprensión y empatía. Y cada paciente tiene una historia única que requiere ser escuchada y entendida para ofrecer el mejor cuidado posible. Y a partir de hoy o a partir de que entraron a medicina, tengan presente que cada anamnesis que hagan es una oportunidad para conectar con un paciente y para afinar las habilidades de diagnóstico. No hay, no hay enfermedades fomes o
ya vista, así como, este paciente es otra neumonía, sino que hay síntomas cardinales sobre los que trabajar y generar hipótesis y a partir de este razonamiento entender lo entretenido que es hacer diagnósticos diferenciales, diagnósticos sindromáticos y comprobar tus hipótesis. Recuerden que la clave del éxito reside en los detalles y cómo recolectamos información relevante que otras veces no se recolecta o que no se logra interpretar de forma correcta. Muchas gracias. Nos vemos en una próxima videoclase.